La sombra sobre Innsmouth. Tercera parte. Debió de ser culpa de algún diablillo perverso, o algún irónico embate de fuentes oscuras y desconocidas. Mi decisión de cambiar mis planes como lo hice. Hacía poco tiempo que me había decidido a limitar mis observaciones a la arquitectura y me apresuraba hacia la plaza, en un esfuerzo por conseguir un transporte que me sacara de aquella lúgubre ciudad de muerte y decadencia. Pero ver al viejo Zadok Allen despertó una nueva corriente en mi cerebro, que me llevó a cambiar mis pasos con cierta incertidumbre. Me habían asegurado que el viejo no podía aportar nada, salvo un atajo de leyendas inconexas y disparatadas, y también me habían advertido que no sería seguro que me vieran hablando con él. Pero pensé que, dada su edad, había sido testigo de la decadencia de la ciudad, y recordaría los antiguos días de barcos y fábricas, algo que me atrajo y a lo que no me pude resistir. Después de todo, incluso los mitos más absurdos y extraños son con frecuencia meros símbolos y alegorías basados en la verdad, y el viejo Zadok debía de haber sido testigo de todo cuanto sucedió en Innsmouth en los últimos 90 años. La curiosidad pudo más que mi sentido común o mi cautela, y mi egocentrismo juvenil me hizo pensar que podría descubrir un núcleo de historia real entre las confusas paparruchas que probablemente escucharía con ayuda del whisky barato. Sabía que no podía acercarme a él de cualquier manera, pues los bomberos lo notarían y podían poner objeciones. Reflexioné que en lugar de ello me haría con una botella de licor de contrabando en un lugar que me había indicado el muchacho de la tienda. Después, deambularía por la estación de bomberos con aire casual y me toparía con el viejo Zadok antes de que éste se marchara. El joven había dicho que era un sujeto inquieto y que rara vez permanecía más de 1 hora o 2 sentado frente a la estación de bomberos. La botella de 1/4 de litro de whisky me resultó sencilla, aunque no barata de obtener, en la trastienda de una sucia tienducha al lado de la plaza, en Elliot Street. El sujeto de aspecto mugriento que me atendió tenía un toque del aspecto de Innsmouth, pero fue muy educado en sus maneras. Quizá estuviera acostumbrado a tratar con gente de fuera, camioneros, tratantes de oro y toda suerte de viajeros ocasionales de la ciudad. Tras entrar de nuevo en la plaza, comprobé que la suerte estaba de mi parte, pues al pasar por Payne Street, justo en la esquina de la casa Gilman, me topé nada menos que con la alta, encorvada y harapienta figura del mismísimo Zadok Allen. De acuerdo con mi plan, atraje su atención agitando mi recién adquirida botella, y no tardé en percatarme de que había empezado a caminar tras de mí, mientras giraba a Waite Street, de camino a la zona más desierta que pudiera encontrar. Guié mis pasos según el boceto de plano que me había hecho el muchacho e intenté dirigirme a la parte por completo abandonada de los muelles del sur, que ya había visitado con anterioridad. La única gente que sería visible desde allí serían los pescadores del rompeolas, a lo lejos, y avanzando un par de manzanas al sur, podría librarme incluso de ellos, encontrar asiento junto a algún muelle abandonado y sentirme libre de interrogar a mis anchas al viejo Zadok durante un tiempo indefinido. Antes de llegar a Main Street, pude escuchar un débil y balbuceante «señor», a mi espalda, y no tardé en permitir que el anciano me alcanzara y echara un buen trago de la botella. Comencé a tantearle mientras caminábamos por la omnipresente desolación, pero descubrí que su vieja lengua no se soltaba tan velozmente como había esperado. Al final, divisé un claro cubierto de hierba que se abría al mar entre 2 maltrechas paredes de ladrillo, que daban a un muelle de piedras recubierto de algas. Las rocas llenas de musgo junto al agua prometían ser unos asientos aceptables, y el lugar estaba al resguardo de miradas indiscretas, oculto por un malecón en ruinas que se alzaba al norte. Me pareció que aquel sería el lugar idóneo para mantener una larga conversación, de modo que conduje allí a mi compañero y elegimos nuestros asientos en las rocas musgosas.
El aire de muerte y desolación era sádico y el hedor del pescado casi insufrible, pero me sentía decidido a que nada me detuviera. Contaba con 4 horas para conversar si deseaba subir al autobús de las 8 hacia Arkham, y comencé a ofrecerle más licor al viejo truán. Mientras tanto, comencé a dar buena cuenta de mi frugal almuerzo. Puse cuidado en no excederme con el alcohol que le ofrecía, pues no deseaba que la lengua suelta de Zadok diera paso al sopor. Al cabo de 1 hora, sus modos furtivos y taciturnos parecieron desaparecer, pero me sentí decepcionado cuando esquivó mis preguntas sobre Innsmouth y las sombras de su pasado. Balbuceó acerca de los tópicos habituales, revelando un amplio conocimiento de las noticias de los periódicos y una gran tendencia a filosofar de un modo un tanto pueblerino y sentencioso. Hacia el final de la 2ª hora, temía que mi cuarto de whisky no fuera suficiente como para producir resultados, y me estaba preguntando si no sería mejor dejar al viejo Zado que ir a comprar más. No obstante, justo entonces, se produjo una ocasión que no había tenido antes para dar rienda suelta a mis preguntas, y los balbuceos del anciano tomaron un giro que me hizo inclinarme hacia adelante y escuchar con atención. Yo le daba la espalda a las aguas que dían a pescado, pero él las miraba de frente, y de un modo u otro, eso provocó que su mirada acabara recayendo en la distante línea del arrecife del diablo, para después contemplar las olas casi con fascinación. Aquel paisaje pareció desagradarle, pues comenzó a proferir una sarta de improperios que terminó con un susurro confidencial y una mirada astuta. Se inclinó hacia mí, me agarró de la solapa del abrigo y susurró una serie de afirmaciones inconfundibles. Allí es donde todo empezó, en ese lugar maldito donde comienzan las aguas profundas. La puerta del infierno desciende hasta unas profundidades insondables. La culpa fue del viejo capitán Obed. Fue quien encontró algo que no era bueno para él en las islas de los mares del sur. Todo iba mal en aquellos días. El comercio bajaba, los molinos perdían ganancias, incluso los más modernos, y la mayoría de nuestros mejores hombres murieron a manos de los corsarios en la guerra de 1812, o se perdieron con el bergantín Lacey o el paquebote Ranger, ambos barcos de los Gilman. Obed Marsh tenía 3 barcos a flote, los bergantines Columbine y Hefty, y la corbeta Sumatra Queen. Era el único que seguía navegando al este, cruzando la ruta del Pacífico, aunque el bergantín Malay Bride de Estras Martin hizo allí un viaje en el año 28. Nunca hubo nadie como el capitán Obed. Menudo hijo de Satanás. Me parece estar viéndolo, soltando tacos y llamando estúpidos a todos los que iban a misa y soportaban sus cargas sin quejarse. Decía que eran mejores los dioses paganos, dioses que te daban buen pescado a cambio de sacrificios y que de verdad escuchaban las plegarias de sus súbditos. Matt Elliot, su primer oficial, también hablaba mucho, solo que estaba en contra de las cosas paganas. Hablaba de una isla al este de Otateite, en la que había un montón de ruinas de piedra más viejas de lo que cualquiera podría saber. Un poco como las de Ponape, en las Carolinas, pero talladas con caras que recordaban a las grandes estatuas de la isla de Pascua. Cerca de ella había también otro islote volcánico que tenía otras ruinas con unas tallas diferentes, ruinas que parecía como si hubieran estado mucho tiempo bajo el mar y mostraban unos monstruos horripilantes. Bueno, señor, pues Matt dijo que los nativos de la zona tenían todo el pescado que querían, así como valiosas joyas, brazaletes y coronas. Todo ello fundido en una especie de oro con motivos grabados que imitaban los seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote. Una especie de ranas que parecían peces o peces que parecían ranas y estaban en toda clase de posturas como si fueran humanos. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para malvivir. De modo que Matt
también se preguntó por aquello, y también el capitán Obed. Obed se fijó además que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. A la vez empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro, aún para ser canacos. Obed decidió descubrir el secreto de los paganos. No sé cómo lo hizo, pero empezó a comerciar con los objetos de oro que llevaban. Les preguntó de dónde procedían y si podían conseguir más. Y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe, Hualaquea le llamaban. Nadie, salvo Obed, se había creído cuanto le contó aquel viejo del demonio. Pero el capitán leía a las personas como en un libro abierto. A mí tampoco me cree nadie cuando lo cuento. Y supongo que usted tampoco, joven. Aunque ahora que me fijo, tiene usted la misma mirada aguda que tenía el viejo Obed. El susurro del anciano se tornó más débil y me encontré estremeciéndome ante la terrible y sincera cualidad de su entonación, aunque sabía que su narración no era más que la fantasía de un borracho. Bueno, señor, pues Obed se enteró de cosas de las que mucha gente no había oído hablar jamás, ni las creerían si las oyeran. Parece ser que esos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar y obtenían a cambio toda suerte de favores. Se reunían con aquellos seres en el islote entre las extrañas ruinas y parece que las imágenes monstruosas de peces rana representaban a aquellos seres. Seguramente se trataba del tipo de rarezas que dieron pie a todos los cuentos de sirenas y cosas así. Tenían toda clase de ciudades en el fondo del mar y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que cuando el islote salió a la superficie, todavía quedaban algunos de estos seres vivos entre las ruinas y los canacos se dieron cuenta de que debía de haber muchos más en el fondo del océano. Comenzaron entonces a hablar con ellos por señas y no tardaron en llegar a un acuerdo. A esas cosas les gustaban los sacrificios humanos. Los habían tenido a ceras, pero tras un tiempo habían perdido contacto con el mundo de la superficie. Lo que harían con las víctimas, no soy quien para decirlo, y supongo que Obed prefirió no preguntar. Pero a los paganos les parecía bien, porque pasaban una mala época y estaban desesperados, de manera que entregaban a sus jóvenes al mar 2 veces al año, durante la noche de Walpurgis y la de Halloween. También les daban algunas baratijas que ellos mismos tallaban. A cambio, las cosas marinas les proporcionaban grandes cantidades de pescado y ornamentos de oro como los que llevaban. Bueno, como digo, los nativos se reunían con esas cosas en el islote volcánico. Iban en canoas con las víctimas y demás, y regresaban con las joyas de oro que les entregaban. Al principio las cosas no querían ir a tierra firme, pero al cabo del tiempo comenzaron a hacerlo. Parece ser que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados, la noche de Walpurgis y la de Halloween. Como ve, eran capaces de vivir tanto dentro como fuera del agua, lo que se dice unos anfibios, me parece. Los canacos les advirtieron que los habitantes de las demás islas querrían matarlos si se enteraban de que estaban allí, pero ellos dijeron que no se preocuparan, pues poseían suficiente poder como para destruir a toda la raza humana, salvo aquellos que tuvieran no sé qué señales que empleaban los antiguos. Fuera eso, lo que fuera. Pero como no querían problemas, se escondían cuando alguien visitaba la isla. Cuando llegó el momento en que habrían de aparearse con esos peces humanoides con cara de sapo, los canacos pusieron objeciones, pero entonces se enteraron de algo que cambiaba por completo el asunto. Por lo visto, los seres humanos poseemos cierto parentesco con esas bestias marinas, pues todas las formas de vida han salido del agua y solo necesitan un pequeño cambio para volver de nuevo a ella.
Las criaturas les dijeron a los canacos que si se mezclaban sus sangres, nacerían hijos de apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo a ellos cada vez más, hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con la miríada de seres que invaden los abismos oceánicos. Y ahora viene la parte importante, joven. Que cuando se transformaran en hombres peces y regresaran al agua, ya no morirían jamás. Esas cosas nunca mueren, salvo que se las mate de manera violenta. Bueno, señor, pues para cuando Obed conoció a los isleños, ya corría por las venas de ellos mucha sangre de pez proveniente de esas cosas de las aguas profundas. Cuando envejecían y se les empezaba a notar, se escondían hasta que sentían el ansia del mar y se marchaban. Algunos tenían más sangre contaminada que otros, y otros no llegaban jamás a cambiarlo bastante como para vivir en el agua, pero la mayoría se convirtieron en monstruos, tal como les dijeron las cosas. Los que se parecían más a ellos de nacimiento cambiaban antes. Los que nacían más humanos vivían en la isla, a veces hasta pasados los 70 años, aunque bajaban a menudo a las profundidades para probar. Y los que se habían ido ya volvían de visita, de suerte que a veces un hombre podía charlar con su tatarabuelo de 5ª generación que había regresado a las aguas hacía ya varios siglos. Todo el mundo olvidó la idea de la muerte, excepto en las guerras de canoas con los de otras islas, o como sacrificios a los dioses de las profundidades, o por la mordedura de una serpiente, o si eran víctimas de una enfermedad antes de poder regresar a las aguas. Simplemente se pasaban la vida esperando que les llegase el cambio, pues ya se habían acostumbrado a él y no les parecía tan horrible. Pensaban que lo que habían hecho estaba bien, y supongo que Obed pensó lo mismo cuando meditó acerca de lo que le había contado el viejo Wallachea. Sin embargo, Wallachea era uno de los pocos que no tenía sangre de pez. Era de la familia real y solo se casaban con los linajes reales de las otras islas. Wallachea instruyó a Obed en una gran cantidad de ritos y encantamientos relacionados con los seres del mar, y le mostró algunos de los sujetos de la aldea que estaban a medio camino del cambio. Aunque por el motivo que fuera, nunca le dejó ver a los que ya vivían en el agua. Al final, le dio un extraño cachivache hecho de plomo, o algo así, y le dijo que atraía a los seres acuáticos en cualquier lugar del agua que tuviera cerca un nido. La idea era arrojar el objeto al agua y recitar el conjuro para atraer aquellas cosas. Wallachea le dijo que los seres estaban dispersos por todo el mundo, de modo que cualquiera que se fijara un poco podría encontrar un nido y hacerlos venir a voluntad. A Matt todo aquello no le gustaba en absoluto y quería que Obed se mantuviera alejado de la isla, pero el capitán estaba ávido de ganancias y compraba aquellas cosas de oro tan baratas que terminó especializándose en ellas. Las cosas siguieron así durante unos años y Obed consiguió bastante oro como para poner en marcha la refinería en el local de una vieja fábrica de Wade. No vendía las joyas tal como eran, dado que la gente habría hecho demasiadas preguntas, aunque en ocasiones alguno de sus tripulantes robaba alguna que otra pieza y disponía de ella, por mucho que le hubieran ordenado guardar silencio. Además, Obed dejaba que las mujeres de su familia se las pusieran, tal como suelen hacer casi todas las mujeres humanas. Pues bien, llegamos ahora al año 38, cuando yo tenía 7 años. Obed encontró que entre un viaje y el siguiente, los isleños habían desaparecido. Por lo visto, los habitantes de las otras islas se habían enterado de lo que pasaba y decidieron cortar por lo sano. Supongo que después de todo debían de tener algunos de esos viejos símbolos mágicos que, según decían los seres del mar, eran lo único que les daba miedo. No hace falta que le diga que los canacos no son de los que se quedan quietos cuando una isla emerge del mar, con ruinas más antiguas que la propia isla.
El temor religioso les impulsó a no dejar nada en pie, ni en la isla principal, ni tampoco en el islote volcánico, salvo aquellas partes de las ruinas que eran demasiado grandes para derribarlas. En ciertos lugares dejaron unas piedras pequeñas con símbolos tallados a manera de talismanes, con algo parecido a lo que hoy en día llaman esvásticas. Probablemente se tratara de esos símbolos de los antiguos. Además, se llevaron todo rastro de aquellos objetos de oro y ningún canaco de los alrededores quiso a partir de entonces hablar de aquel asunto. Ni tan siquiera admitían que hubiera vivido nadie en la isla. Aquello, claro está, afectó mucho a Obed, que vio cómo su negocio podía acabarse, y también afectó a toda Innsmouth, porque en esa época las tripulaciones se llevaban una parte proporcional de los beneficios del patrón. La mayoría de la gente de la ciudad se resignó como ovejas, pero lo pasaron bastante mal porque la pesca decaía y la industria iba de mal en peor. Entonces, el viejo Obed empezó a maldecir a la gente, diciendo que eran ovejas que adoraban al dios cristiano, que nada les ayudaba. Les dijo que conocía gente que oraba a otros dioses, que realmente les daban lo que necesitaban, y añadió que si pudiera contar con el suficiente número de hombres dispuestos a secundarle, pediría la ayuda de esos seres y conseguiría una pesca abundante, además de algo de oro. Por supuesto que los tripulantes del Sumatra Queen, que habían visto la famosa isla, sabían a lo que se refería y no estaban demasiado ansiosos por juntarse con las cosas del mar de las que habían oído hablar. Pero hubo otros que no sabían de qué iba el tema y les interesó lo que decía Obed y empezaron a pedirle que les enseñara ese credo que tan buenos resultados daba. En este punto de la narración, el anciano desfalleció, profirió un murmullo y se detuvo, sumiéndose en aprensivo silencio. Miró, nervioso, por encima del hombro y luego volvió a contemplar fascinado el remoto arrecife negro. Cuando le hablé, no me respondió, de modo que supe que debería dejar que se terminara la botella. La absurda historia que contaba me interesaba profundamente, pero supuse que contenía una tosca alegoría basada en las peculiaridades de Innsmouth y elaborada por una imaginación creativa y llena de retazos de leyendas exóticas. Ni por un momento creí que el relato poseyera la menor base real, aunque al menos la narración sugería el atisbo de un terror genuino, dado que poseía referencias a las extrañas joyas que claramente estaban relacionadas con la maligna tiara que yo había visto en Newburyport. A lo mejor los ornamentos, después de todo, provenían de alguna isla extraña, y posiblemente aquellas historias tan estrafalarias eran mentiras del fallecido Obed, no del anciano borracho. Le tendí a Zadok la botella, y él bebió hasta la última gota. Resultaba curioso cómo era capaz de aguantar tal cantidad de whisky, pues su voz no mostraba el menor signo de embriaguez. Lamió el gollete de la botella y se la metió en el bolsillo, comenzando entonces a asentir y susurrar suavemente para sí. Me incliné hacia él, intentando captar cualquier balbuceo que pudiera proferir, y me pareció ver una sonrisa sarcástica bajo sus bigotes manchados de licor. Sí, realmente estaba formando palabras, y llegué a captar la mayoría. Pobre Matt. Matt siempre estuvo en contra de aquello. Intentó poner de su lado a la gente y habló mucho con los curas. No sirvió de nada. Expulsaron de la ciudad al clérigo congregacionista, mientras que el metodista se fue él solito y el baptista desapareció sin más. La ira de Jehová, supongo. Yo no era más que un criajo, pero escuché lo que escuché y vi lo que vi. Dagón y Astoreth, Belial y Belcebú, el becerro de oro y los ídolos de Canaán y los filisteos, abominaciones babilónicas, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Volvió a hacer una pausa,
y a juzgar por la mirada en sus ojos acuosos, temí que se encontrara a punto de caer en el estupor del alcohol. Pero cuando le sacudí los hombros con suavidad, se giró hacia mí con la mirada alerta y dejó escapar nuevas frases enigmáticas. «No me cree, ¿verdad? Entonces dígame, joven, ¿por qué el capitán Obed y otros 20 tipos solían remar hasta el arrecife del diablo en mitad de la noche y entonaban cánticos con tal volumen que se les escuchaba en la ciudad cuando el viento lo permitía? Dígamelo, ¿eh? Dígame por qué Obed estaba arrojando objetos pesados a las aguas profundas, cuyo fondo tenía más profundidad que altura tiene una montaña. ¿Y qué hizo con aquel curioso cachivache de plomo que le había entregado Gualaquea? Muchacho? ¿Y qué solían hacer durante las noches de Walpurgis y Halloween? ¿Y por qué los nuevos sacerdotes de las iglesias, los cuales habían sido antes, todos ellos marineros, llevaban esas túnicas tan raras y se cubrían con las extrañas joyas de oro que traía Obed, Sus acuosos ojos azules me miraban ahora con un brillo salvaje, casi maníaco, y su sucia barba blanca se erizó. Probablemente el viejo Zadok me vio retroceder, pues comenzó a reír con malicia. Empieza a verlo, A lo mejor le habría gustado verme durante aquellos días, cuando veía salir cosas del mar desde el desván de mi casa. Puedo asegurarle que los conejos, aunque pequeños, tienen orejas muy largas, y yo no me perdía palabra de cuánto se decía acerca de lo que adoraban el capitán Obed y los demás en el arrecife. ¿Y qué hay de esa noche que me subí el catalejo de padre al tejado y divisé en el arrecife unas figuras que se zambulleron a toda prisa cuando salió la luna? Obed y los otros estaban en un esquife, pero las otras figuras se zambulleron en las aguas profundas y no volvieron a emerger. ¿Qué le parecería ser un zagal solo en un tejado y contemplar esas figuras que no eran en absoluto humanas? El viejo se estaba poniendo histérico y comencé a estremecerme, presa de una alarma innombrable. Extendió su mano hasta mi hombro y me pareció que su temblor no era producto de la risa. Imagine que una noche ve algo pesado que arrojan desde la barca de Obed junto al arrecife y al día siguiente se descubre que un niño ha desaparecido de su casa. ¿Acaso alguien volvió a ver un solo pelo de Hiram Gilman? ¿Lo vieron? Y luego Nick Pierce, Llewellyn Wade, Adoniram Southwick y Henry Garrison, Y esas figuras hablaban con signos con sus manos. Eso, las que tenían manos. Bueno, señor, pues en esos tiempos, Obed volvió a recuperar su buena racha. La gente vio a sus 3 hijas luciendo unos adornos de oro que nunca se les había visto antes, y el humo volvió a salir de las chimeneas de la refinería. Los demás también prosperaron. La pesca empezó a abundar de tal forma que uno no tenía más que echar las redes y cargar, y sabe Dios las toneladas de pescado que embarcábamos para Newburyport, Arkham y Boston. Fue entonces cuando Obed consiguió que se tendiera el ferrocarril. Algunos pescadores de Kingsport oyeron hablar de lo que se cogía por aquí y se vinieron en sus chalupas, pero todos desaparecieron. Nadie volvió a saber nada de ellos. Justo en esa época, nuestra gente organizó la orden esotérica de Dagon y compraron la logia masónica y la convirtieron en su sede. Matt Elliot era masón y se opuso a la venta de la logia, pero justo entonces también él desapareció. Recuerde, yo no digo que Obed tuviera intención de llevar las cosas como en esa isla de los canacos.
No creo que siquiera mezclar las sangres o hacer que los jóvenes volvieran al agua convirtiéndose en peces por siempre jamás. Él quería el oro y estaba dispuesto a pagarlo a costa de lo que fuera. Y supongo que los demás se mostraron satisfechos por un tiempo. Llegó entonces el año 46 y la ciudad estaba en boca de todos. Demasiada gente había desaparecido, demasiadas cosas se murmuraban en las reuniones de los domingos y demasiado se decía de ese arrecife. Supongo que yo hice mi parte al contarle al concejal Mowry lo que había visto desde el tejado. Entonces, una noche, se formó una partida para seguir a Obed hasta el arrecife y escuché disparos en el agua a la altura de los botes. Al día siguiente, Obed y otros 32 hombres estaban entre rejas y todo el mundo se preguntó de qué se les acusaría exactamente. Dios, si la gente hubiera podido saber lo que les esperaba. Un par de semanas después, cuando pasó el suficiente tiempo desde la última vez que se arrojaron cosas al mar, Zadok mostró señales de terror y cansancio, de modo que le dejé guardar silencio por un momento, aunque miré el reloj con inquietud. La marea había cambiado y estaba subiendo, y el sonido de las olas pareció espabilarle. Me alegré de la llegada de la marea, pues con ella el olor a pescado no sería tan fuerte. Una vez más, me esforcé en escuchar los susurros de mi compañero. Esa noche espantosa, les vi. Yo estaba arriba en el tejado. Aparecieron hordas de ellos, enjambres. Zarparon del arrecife y nadaron por la bahía remontando el Manushet. Dios, lo que ocurrió en las calles de Innsmouth esa noche. Aporrearon nuestra puerta, pero mi padre no abrió. Luego se deslizó por la ventana de la cocina con su mosquete para buscar al concejal Mowry y ayudar en lo que pudiera. Hubo montañas de cadáveres y moribundos, gritos y disparos, tiroteos en Old Square y Town Square y en New Church Green. La cárcel quedó abierta. Hubo proclamas, se habló de traición. Y luego dijeron que hubo una plaga cuando la mitad de los nuestros desapareció. Ya no quedaba nadie, salvo los que apoyaban a Obed y los que preferían quedarse callados. A mi padre no volví a verlo. El viejo jadeaba y sudaba con profusión. Su presa sobre mi hombro se hizo más fuerte. Todo se aclaró por la mañana, pero las pistas eran obvias. Obed se hizo cargo de todo y dijo que las cosas iban a cambiar. Vendrían otros a nuestras ceremonias y se alojarían en algunas de nuestras casas. Querían aparearse con nosotros, como habían hecho con los canacos. Y él, por su parte, no pensaba impedirlo. Obed había llegado muy lejos y estaba como loco con ese asunto. Dijo que nos traerían pescado y tesoros y que había que darles todo cuanto desearan. No se podía contar nada a la gente de fuera. Mantenernos alejados de los forasteros era lo mejor que podíamos hacer. Todos nosotros teníamos que hacer el juramento de Dagon. Y después había un segundo juramento y un tercero que algunos deberíamos prestar. Los que ayudáramos de forma especial recibiríamos recompensas especiales, oro y esas cosas. No servía de nada rebelarse, porque en el fondo del océano había millones de ellos. No tenían interés en aniquilar el género humano, pero si se veían forzados a hacerlo, nos enseñarían de lo que eran capaces. Nosotros no teníamos los encantamientos necesarios contra ellos, como los de las islas de los mares del sur, porque los canacos no nos habían contado sus secretos. Había que colmarles de sacrificios, regalarles baratijas y darles cobijo en la ciudad siempre que lo necesitaran, y ellos nos dejarían en paz. No debía importarnos si los forasteros iban por ahí contando historias, siempre que no se entrometieran. Aquellos que pertenecieran al grupo de los fieles en la orden de Dagon y sus hijos no morirían jamás, sino que regresarían a la madre Hidra y al padre Dagon,
de donde todos habíamos salido. Ia, Ia, Cthulhu Fatagan. El viejo Zadok comenzaba a delirar y contuve el aliento. Pobre alma cansada. A cuán profundas cimas de alucinación le había llevado el licor, junto con su odio a la decadencia, los extranjeros y las enfermedades que le rodeaban, hasta el punto de afectar su mente fértil e imaginativa. Entonces comenzó a gemir, mientras las lágrimas caían por sus mejillas arrugadas hasta enterrarse en las profundidades de su barba. Dios, las cosas que he visto desde que tenía 15 años. Mene, mene, tekel ufarsi. La gente desaparecía o se mataba entre sí. Y cuando todo se contó en Arkham, Ipswich y esos sitios, pensaron que estábamos locos, igual que usted piensa ahora de mí. Pero Dios mío, lo que he visto. Me habrían matado hace tiempo por lo que sé, pero yo presté el primero y el segundo juramento a Dagon, de modo que estoy protegido, a menos que un jurado formado por ellos demuestre que he contado deliberadamente lo que sé. Pero no llegué a prestar tercer juramento. Moriría antes de hacerlo. La cosa se complicó aún más con la guerra civil, porque los niños que habían nacido en el 46 empezaron a hacerse mayores, al menos algunos. Yo estaba aterrado. No había vuelto a curiosear después de aquella noche fatídica y no volví a ver a ninguna de esas criaturas en toda mi vida. Es decir, a ninguna de pura sangre. Fui a la guerra y si hubiera tenido un poco de sentido común, no habría regresado, sino que me habría establecido lejos de aquí. Pero la gente me escribió diciendo que las cosas no iban tan mal. Supongo que lo decían porque las tropas del gobierno estaban acantonadas en el pueblo en el 63. Pero después de la guerra fuimos cada vez a peor. La gente volvió a decaer, las fábricas y las tiendas cerraron, el comercio marítimo se paralizó, el puerto se cubrió de arena, el ferrocarril se cerró. Pero ellos no cesaban de nadar en torno a ese maldito arrecife de Satanás y cada vez se fueron tapiando más ventanas y se escuchaban más ruidos extraños en casas donde se suponía que no vivía nadie. La gente de fuera dice de todo sobre nosotros. Supongo que usted habrá oído alguna cosa, a juzgar por las preguntas que hace. Se cuentan historias sobre lo que se ha visto aquí y se habla también de joyas extrañas que aparecen aún de cuando en cuando, no del todo fundidas. Pero no hay nada definitivo y nadie se cree nada. Creen que los objetos de oro provienen de un botín de piratas y que las gentes de Innsmouth son de sangre foránea o padecen algún tipo de enfermedad. Además, aquí tratan de echar a los forasteros en cuanto llegan, y si se quedan, no les quedan muchas ganas de curiosear, sobre todo de noche. Las bestias de carga y demás animales, sobre todo las mulas y los caballos, se encabritaban ante la gente de aquí. Pero con la llegada del automóvil, todo volvió a estar bien. En el 46, el capitán Obed volvió a casarse, pero nadie de la ciudad ha visto nunca a su segunda mujer. Hay quien dice que él no quería dar ese paso, pero le forzaron a ello. Tuvo con ella 3 hijos, 2 que desaparecieron de jóvenes y un tercero, una niña. Salió tan normal como cualquiera y fue a estudiar a Europa. Obed terminó casando a esta hija con un pobre diablo de Arkham que no se olía la jugada. Pero ahora nadie del exterior quiere tener ya nada que ver con Innsmouth. Barnabas Mars, que lleva ahora la refinería, es nieto de Obed y de su primera mujer. Es decir, que es hijo de Onesiphorus, el primer hijo de Obed, aunque a su madre tampoco se la llegó a ver nunca. Justo ahora, Barnabas está a punto de cambiar. Ya no puede cerrar los ojos y está cambiando de forma. Dicen que sigue llevando ropa, pero no tardará en ir al agua. A lo mejor ya lo ha intentado.
A veces bajan por breve tiempo, pues emplean encantamientos para bajar a lo más profundo. No le he visto en público desde hace 10 años. No sé cómo se sentirá su pobre mujer. Ella es de Ipswich y los de allí estuvieron a punto de linchar a Barnabas cuando la cortejó hace 50 años. Obed murió en el 78 y toda la siguiente generación ya no está. Los otros hijos de su primera mujer murieron y el resto Dios sabrá. El sonido de la creciente marea era ahora muy insistente y poco a poco pareció cambiar el humor del viejo de su tono lacrimógeno a un estado de alerta. Se detenía de vez en cuando para lanzar miradas nerviosas por encima del hombro en dirección al arrecife, y a pesar de lo absurdo de su relato, no pude evitar empezar a compartir su inquietud. Zadok habló entonces con voz chillona, intentando espolear su propio coraje a base de hablar más alto. Joven, ¿no dice usted nada? ¿Qué le parecería vivir en una ciudad como esta, con todo pudriéndose y muriéndose, con las casas clausuradas con tablas, con monstruos arrastrándose, gruñendo y rondando por negros sótanos y mirando desde los desvanes a todo el que pasa? Le gustaría escuchar cómo aúllan noche tras noche desde las iglesias y la orden de Dagón y saber qué es lo que provoca esos alaridos. Le gustaría escuchar a lo que sube de ese horrible arrecife durante las noches de Walpurgis y de Halloween. ¿Usted cree que este viejo está chiflado? Pues bien, señor, deje que le cuente lo peor. Zadok hablaba ya a voz en grito, y el enloquecido frenesí de su voz me inquietó más de lo que me atreví a reconocer. Maldito sea por mirarme con esos ojos. Le digo que Obed Mars está en el infierno y se va a quedar allí. En el infierno, le digo. No puede atraparme. Yo no he hecho nada ni le he contado nada a nadie. En cuanto a usted, joven, bueno, aunque jamás le he contado nada a nadie, ahora mismo lo voy a hacer. Y ahora sí que va a tener que escucharme, muchacho, pues esto es lo que jamás le he contado a nadie. Ya le he dicho que no volví a curiosear tras aquella noche, pero igualmente me enteré de cosas. ¿Quiere usted saber cuál es el verdadero horror? ¿Sí? Bien, pues es lo siguiente. No es lo que nos han hecho esos peces del demonio, sino lo que tienen pensado hacer. Están trayendo cosas a la ciudad, llevan años haciéndolo, y más en los últimos tiempos. En las casas al norte del río, las calles Water y Main están llenas de ellos. Demonios son lo que han traído, y cuando estén preparados, cuando lo estén, ¿alguna vez ha oído hablar de los Shoggoth? ¿Me está escuchando? Le digo que yo sé lo que son esas cosas. He visto una cierta noche cuando... Lo horriblemente repentino y el horror inhumano del alarido del anciano casi me hicieron desfallecer. Sus ojos, mirando más allá, al maloliente mar, parecían a punto de salir de sus órbitas. Su rostro, mientras tanto, parecía una máscara salida de una tragedia griega. Su garra apretó mi hombro con una fuerza monstruosa y no se movió cuando yo giré la cabeza para ver lo que le había asustado tanto. No había nada que ver, tan solo la marea, con quizás un grupo de olas diferentes a las que rompían contra el espigón. Pero ahora Zadok me sacudía y volví a girarme para contemplar su rostro helado de terror, que se convirtió en un caos de balbuceos y pestañeos enloquecidos. Al poco rato le volvió la voz, al menos en forma de tembloroso susurro. Salga de aquí, márchese, nos han visto. Salga de aquí por su vida, no se demore por nada del mundo, ahora lo saben. Huya de ellos, deprisa, fuera de esta ciudad.
Otra ola rompió contra las rocas del antiguo muelle y cambió el enloquecido susurro del viejo en otro grito escalofriante. Antes de que pudiera recobrarme, relajó su presa sobre mi hombro y salió corriendo tierra adentro, hacia las calles, girando al norte y rodeando la pared en ruinas de un almacén. Giré la vista hacia el mar, pero allí no había nada. Y cuando llegué a Water Street y miré hacia el norte, no vi el menor rastro de Zadok Allen.